Si quieres que Dios te use, con poder practica estas 5 cosas a diario. Kathryn Kuhlman. Oh, mi querido amigo, déjame abrir mi corazón contigo hoy, como si estuviéramos sentados en un lugar tranquilo, compartiendo las verdades eternas que han moldeado mi vida y pueden transformar la tuya de maneras que ni siquiera imaginas. Si anhelas que Dios te use con poder, si sueñas con ser un instrumento en sus manos para tocar vidas, sanar corazones rotos y manifestar su gloria en este mundo tan necesitado, entonces escucha con atención. No se trata de fórmulas mágicas o rituales vacíos. Se trata de una vida diaria intencional, arraigada en las profundidades de su palabra, que te posiciona para que su poder fluya a través de ti como un río inagotable. En las Escrituras vemos cómo Dios usó a hombres y mujeres comunes para hazañas extraordinarias. Piensa en Moisés, quien partió el Mar Rojo no por su propia fuerza, sino porque practicaba una comunión constante con el Señor, como se describe en Éxodo 14. O en la profetisa Débora en Jueces 4 y 5, cuya obediencia diaria la llevó a liderar una nación a la victoria. Históricamente, estos patrones se repiten a lo largo de los siglos, en la era de los profetas, en el tiempo de los apóstoles e incluso en avivamientos modernos, donde el poder de Dios descendió sobre aquellos que se preparaban diariamente. El impacto es profundo, naciones cambiadas, almas salvadas, milagros que desafían la lógica humana. Hoy te invito a embarcarte en este viaje conmigo. Si quieres que Dios te use con poder, practica estas 5 cosas a diario. Voy a desarrollar cada una con amplitud, trayendo contexto bíblico vasto, datos históricos de cómo han impactado generaciones y un análisis detallado de su efecto en tu vida espiritual y cotidiana. Prepárate, porque esto no es solo conocimiento, es una llamada persuasiva a la acción que te impulsará a levantarte y vivir con propósito divino. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Imagina el gozo de ver su poder manifestarse en ti, el éxtasis de ser usado para su gloria. Sí, tú puedes experimentarlo, pero solo si lo practicas cada día. Comencemos con la primera cosa que debes practicar a diario, la rendición total a la voluntad de Dios. Oh, cómo esta práctica ha sido el fundamento de todo poder divino en mi vida y en las vidas de incontables siervos de Dios a lo largo de la historia. Rendirse no es debilidad, es la puerta a la fuerza sobrenatural. En la Biblia, esto se ilustra magistralmente en el Getsemaní, donde Jesús, en Mateo 26, versículo 39, ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa rendición absoluta permitió que el plan de salvación se cumpliera, impactando a la humanidad entera por eternidad. Históricamente, considera el contexto del Antiguo Testamento. Abraham, en Génesis 22, se rindió al mandato de sacrificar a Isaac, y Dios proveyó, estableciendo un pacto que bendijo a todas las naciones. En el Nuevo Testamento, Pablo, en Hechos 9, se rindió en el camino a Damasco, transformándose de perseguidor a apóstol, y sus cartas han guiado a la Iglesia por 2000 años. Analicemos el impacto. La rendición diaria rompe las cadenas del ego, permitiendo que el Espíritu Santo tome el control, como en Romanos 12, versículo 1, donde se nos urge a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Sin ella, intentamos usar a Dios para nuestros planes, pero con ella, Él nos usa para los suyos, trayendo milagros que asombran. Piensa en las mujeres bíblicas como María en Lucas 1, versículo 38. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Su rendición trajo al Salvador al mundo. Extendiendo el contexto, en la historia de la Iglesia primitiva, los mártires como Esteban en Hechos 7 se rindieron hasta la muerte y su testimonio encendió avivamientos.
En la Edad Media, figuras como Francisco de Asís se rindieron a la pobreza voluntaria, impactando la reforma espiritual de Europa. En análisis profundo, la rendición crea un vacío que Dios llena con su poder. Psicológicamente, reduce el estrés del control humano, aumentando la paz que sobrepasa el entendimiento, como en Filipenses 4, versículo 7. Te persuado, amigo. Cada mañana, antes de que el sol salga, declara tu rendición. Imagina cómo esto te posiciona para ser usado en tu trabajo, familia, comunidad. Evita la tentación de resistir. Ríndete y verás puertas abrirse, oportunidades divinas llegar. Profundicemos más. En el Renacimiento, reformadores como Lutero se rindieron a la verdad de la gracia, cambiando el curso del cristianismo. En avivamientos del siglo XIX, como el de Finney, la rendición diaria llevó a conversiones masivas. No subestimes esto. Practícalo y el poder de Dios te usará para glorias inimaginables. Sigue conmigo, porque esta práctica se entrelaza con las demás, construyendo un fundamento inquebrantable. Ahora pasemos a la segunda cosa que debes practicar a diario, la oración ferviente y constante en el Espíritu. La oración es el aliento del alma, el canal por el cual el poder de Dios desciende sobre nosotros. Si quieres ser usado con poder, no puedes pasar un día sin sumergirte en esta comunión profunda. En las Escrituras, esto se ve en Daniel 6, donde Daniel oraba 3 veces al día a pesar de las amenazas, y Dios lo usó para influir en reyes y cerrar bocas de leones. Históricamente, en el contexto del exilio babilónico, su oración mantuvo la fe judía viva, impactando generaciones futuras. En el Nuevo Testamento, los apóstoles en Hechos 4, versículo 31, oraron y el lugar se sacudió, llenándolos de audacia para predicar. Analicemos el impacto. La oración diaria alinea nuestro espíritu con el de Dios, como en Romanos 8, versículo 26, donde el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Sin ella nos secamos espiritualmente, pero con ella somos vasos listos para su poder. Piensa en Ana en 1 de Samuel 1, cuya oración ferviente le dio a Samuel, quien ungió reyes y revivió Israel. Extendiendo el contexto, en la iglesia primitiva, las viudas oraban en Hechos 6, sosteniendo el ministerio apostólico. En la historia medieval, monjes como Benito establecieron órdenes de oración continua, preservando el conocimiento cristiano durante la oscuridad. En análisis, la oración libera endorfinas espirituales, fortaleciendo la resiliencia contra tentaciones, y históricamente ha cambiado naciones, como en la Reforma cuando Calvino oraba por Ginebra, convirtiéndola en baluarte protestante. Te persuado a imaginar. Dedica tiempo cada día, quizás al amanecer y atardecer, hablando con él como con un amigo. Siente cómo su poder te inunda, preparándote para milagros. Evita la oración superficial. Hazla ferviente y verás respuestas que te asombrarán. Más profundo, en avivamientos como el de Azusa Street en 1906, la oración diaria llevó a lenguas de fuego modernas. Practícala y Dios te usará para sanar, liberar, inspirar. Esta práctica no es opcional, es esencial para el flujo constante de su poder en ti. La tercera cosa que debes practicar a diario es el estudio y meditación en la palabra de Dios. Como la Biblia es la espada del Espíritu, el mapa para el poder divino. Si anhelas ser usado por Él, sumérgete en sus páginas cada día, dejando que sus verdades te transformen. En Josué 1, versículo 8, se ordena: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué, mediante esto, conquistó Canaán, estableciendo a Israel. Históricamente, en el contexto post-Moisés, esta práctica mantuvo la unidad tribal, impactando el linaje mesiánico. En el Nuevo Testamento, Timoteo en 2 de Timoteo 3, versículo 16, aprende que toda escritura es inspirada para equipar al hombre de Dios. Analicemos el impacto. El estudio diario renueva la mente, como en Romanos 12, versículo 2, previniendo conformidad al mundo y revelando la voluntad perfecta de Dios. Sin Él, caemos en error, pero con Él somos armados para batallas espirituales.
Piensa en el salmista en Salmo 119, quien meditaba en los estatutos de Dios, hallando deleite y dirección. Extendiendo el contexto, en la era patrística, padres como Agustín estudiaban diariamente, formando doctrinas que definen el cristianismo. En la Edad Media, la traducción de la Biblia por Wycliffe impulsó meditación popular, llevando a la Reforma. En análisis, cognitivamente, la meditación fortalece la memoria y discernimiento, permitiendo que Dios te use en enseñanza y profecía. Te persuado, toma tiempo cada mañana para leer, memorizar, reflexionar. Imagina verdades bíblicas fluyendo de ti, impactando oyentes. Evita la negligencia, medita, y su poder te capacitará para lo imposible. Profundizando en avivamientos puritanos, el estudio diario llevó a sociedades transformadas. Practícalo y verás frutos eternos. La cuarta cosa es cultivar fe inquebrantable a diario. La fe es la moneda del reino, el catalizador del poder de Dios. Practícala creyendo sus promesas sin vacilar. En Hebreos 11, versículo 1 se define: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los héroes de la fe allí listados, como Noé y Rahab, fueron usados poderosamente. Históricamente, en el diluvio, la fe de Noé salvó a la humanidad. En el Nuevo Testamento, la mujer cananea, en Mateo 15, persistió en fe, recibiendo sanidad. Analicemos. La fe diaria mueve montañas, como en Mateo 17, versículo 20, activando milagros. Sin ella, Dios no puede usarnos, pero con ella, somos invencibles. Extendiendo, en la conquista, la fe de Caleb en Números 13 le dio herencia. En historia, misioneros como Hudson Taylor creyeron para China, impactando millones. Te persuado, declara fe cada día, actúa en ella. Imagina victorias. Practícala y Dios te usará grandemente. Finalmente, la quinta es vivir en obediencia inmediata a diario. Obedece sus susurros sin demora. En 1 Samuel 15, versículo 22. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl falló, perdiendo el reino. David obedeció, reinando. Históricamente, la obediencia de los profetas salvó a Israel. En el Nuevo, Pedro obedeció en Lucas 5, pescando multitudes. Analicemos. La obediencia libera poder, como en Juan 14, versículo 21. Extendiendo en exilio, Daniel obedeció, influyendo imperios. En historia, obediencia en cruzadas y avivamientos cambió cursos. Te persuado, obedece hoy y ve su poder. En conclusión, practica estas 5 y Dios te usará con poder inimaginable. Ríndete, ora, medita, cree, obedece. Tu vida cambiará eternamente.